La presente investigación tuvo como finalidad obtener el título de licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y tiene como título Violencia de Género, una historia de vida con voz de mujer. Etapa patriarcal. Durante muchos años, el papel de la mujer se vio reducido al hogar, pues sus actividades diarias se veían limitadas a la limpieza de la casa, la maternidad, el cuidado, crianza y educación de sus hijos, hijas y la atención a su esposo, siendo este último quien se encargaba de las labores más importantes, que bien podían requerir mayor fuerza o incluso mayor nivel intelectual. Por tanto, la esposa no podía figurar como apoyo en esas otras actividades, dada su debilidad y escasa inteligencia. El ordenamiento patriarcal se aseguró de marcar desigualdades que permearían el desarrollo o progreso de la mujer como ente social por muchos años, lo que consecuentemente posicionaba su existencia en la premisa de ser algo necesario para asegurar la continuidad de la especie y nada más, dando poco mérito a que ésta, por más esfuerzos de eludirlo, es la única dotada biológica y fisiológicamente con un cuerpo que puede engendrar un nuevo ser. Feminismo contemporáneo. Ante el descontento de varias mujeres por la situación limitante al que se enfrentaban, comienzan a surgir movimientos con el fin de conseguir aparecer en escena, es decir, de ser visible, de ser tomada en cuenta, siendo lo más justo reconocer y ejercer los derechos que al igual que los varones le corresponde. Como producto de los movimientos que en diferentes lugares del mundo se suscitaron, hoy en día, aunque paulatinamente, comienza a experimentarse un importante avance en cuanto a la creciente participación de las mujeres en los diferentes ámbitos, como el laboral, educativo, político, entre otros. Sin embargo, es de reconocerse que la igualdad de condiciones u oportunidades entre uno y otro actor no ha sido lograda en su totalidad. Al momento de nacer, el individuo es asignado a uno u otro sexo, mismo que corresponde precisamente a las diferencias que se presentan a nivel biológico entre mujeres y varones. Sin embargo, a éstas se les ha asumido con un sinónimo de desigualdad, pero esas diferencias no postulan inferioridad o superioridad, simplemente acentúan que uno y otro no son idénticos físicamente. Ahora bien, aunque se puede considerar que existen divergencias en la conceptualización de la categoría de género, también es cierto que confluyen en que ésta es una construcción social y conlleva poder. Por tanto, se considera como una significación de una construcción social de la identidad de mujeres y varones, desde el hecho en que actúan, sienten, hablan y se relacionan entre sí. Derivado de la segregación a la que la mujer continúa siendo objeto, abrirse camino en el ámbito educativo, ya sea como estudiante o como docente, no ha sido y no está siendo fácil. En el capítulo 2 de Las intrusas es posible observar mediante comparaciones gráficas que la presencia de ésta se encuentra casi equilibrada con la del varón en cuanto a la posibilidad de estudiar una licenciatura. Sin embargo, su participación se ve sesgada ahora en referencia a la instrucción que ésta debería de tener, es decir, a qué tipo de especialidad dirigirse, reconociendo que el género continúa siendo un factor primordial de incidencia en la carrera académica entre mujeres y varones. La investigación busca producir teoría o nuevos conocimientos con el fin de conseguir cambios en pro de la sociedad o bien de ciertos sectores de ésta, por lo que es considerada una práctica común en diferentes áreas, y en caso de la psicología no es la excepción. Sin embargo, mucha de esa nueva teoría ha sido resultado de investigaciones poco objetivas, debido a que fueron realizadas tomando en cuenta únicamente al varón como objeto de estudio. Además, cuando de manera parcial se buscó tomar en cuenta a la mujer como participante de la investigación, desde el proceso en sí, el método ya presentaba sesgos desde sus primeras etapas. La violencia que viven las mujeres constituye un panorama desolador que actúa como un medio para mantener y reforzar la subordinación de la mujer en referencia del varón,
y que además atenta contra su autonomía y mina sobre su posible desarrollo a nivel personal y social. Según la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1993, la violencia contra las mujeres o violencia de género se define como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o privada. Medir la prevalencia de la violencia hacia la mujer puede considerarse una tarea poco objetiva debido a que la gran mayoría de las estadísticas con las que se cuentan provienen de estudios o investigaciones sesgadas por la categoría género. Así pues, se abordan desde una perspectiva androcéntrica, posicionando al varón como objeto de estudio, demeritando a la mujer, aunado a visualizar el tema de la violencia como algo normal. Derivado de la alta incidencia y el aumento progresivo de actos en contra de la mujer, el Estado mexicano se vio en la apremiante necesidad de crear una ley que garantizara el acceso a una vida libre de violencia a toda mujer, sin excepción de raza, etnia, edad, nacionalidad o condición social, como parte de sus derechos fundamentales como persona. La violencia ejercida hacia la mujer puede tomar varias connotaciones. Sin embargo, la más común es la violencia doméstica o el maltrato a las mujeres recibido por parte de su pareja o su expareja íntima, que a su vez puede derivar en repercusiones intergeneracionales, pues en muchas ocasiones las hijos, hijas son observadores de eventos donde el padre agrede a la madre. Por tanto, la violencia comienza a ser un patrón de vida. El modelo de la familia que en la actualidad sigue vigente es el patriarcal, que toma como premisa la complementariedad de los roles, mismos que categoriza las actividades para varones y para mujeres, en el cual la organización del poder se basa en la jerarquía masculina, donde se utiliza a la mujer pero se elogia solo al varón. Además, les asigna atributos como autonomía y dependencia, respectivamente. Como respuesta a esta desigualdad, nace la necesidad de comenzar a establecer un modelo feminista de la familia que se caracterice por la simetría de los roles para ambos actores, que finalmente proyectará una necesaria equidad o igualdad. Este nuevo modelo apuesta no solo al hecho de que se le permita a la mujer ejercer en el ámbito laboral, aparte del que ya como añadidura tiene el hogar, sino también lograr que el varón adquiera de manera activa su participación en la crianza de sus hijos o hijas, despojándose de la idea de que su única actividad es la de ser satisfactor económico de la familia. Para esta investigación se planteó la siguiente pregunta: ¿cómo ha sido la trayectoria de vida de la usuaria respecto a su condición de ser mujer? Objetivo general: conocer y describir la trayectoria de vida de la usuaria desde una perspectiva de género. Objetivos específicos: 1. Describir las vivencias de la usuaria en la etapa de la infancia. 2. Describir las vivencias de la usuaria en la etapa de la adolescencia. Y 3. Describir las vivencias de la usuaria en la etapa de la juventud y adultez. Supuesto de investigación con perspectiva de género. Las construcciones ideológicas que las diferentes sociedades han creado y mantenido sobre las actividades, comportamientos y atributos de varones y mujeres han colocado a esta última en una posición de desventaja y a su vez la hace vulnerable de sufrir en alguna etapa de su vida cualquier acto que busque violentar su integridad física, psicológica y sexual. La participante, debido a que refiere a un estudio de caso, se enfocó a una única mujer, de quien se buscó obtener información de las diferentes etapas de su desarrollo como persona
que han constituido su trayectoria de vida hasta ahora. Tipo de investigación. Investigación de corte cualitativo que pretendió conocer y documentar a profundidad la trayectoria de vida de la usuaria mediante técnicas como la entrevista inicial y la historia de vida, orientadas a recabar acontecimientos, vivencias y o experiencias tal cual ésta les había asignado un significado y que han sido parte de su desarrollo como mujer, mismas que en su momento fueron sujetas a un análisis meramente inductivo. Selección de la muestra. El tipo de muestra conveniente para el presente estudio fue no probabilística, debido a que como objetivo principal se buscó documentar la trayectoria de vida de una única usuaria, por decisión de la investigadora, por tanto, se considera una investigación de caso único. Diseño de investigación. El diseño de investigación más adecuado, de acuerdo al objetivo planteado, resultó ser el fenomenológico, mismo que posiciona sus premisas en responder a preguntas de índole subjetivas, como lo es la narración de vida, pues son realidades construidas y descritas bajo una connotación propia de la usuaria. Categoría de análisis en su definición operacional. Mujer, persona o ser humano capaz de conseguir por sí misma todo aquello que se proponga, así como de enfrentar y resolver las diferentes situaciones que se le presenten en su trayectoria de vida. Historia de vida. Método biográfico de investigación cualitativa que permitió a la investigadora conocer para luego describir las experiencias, reacciones emocionales, perspectivas, acontecimientos y o sucesos de una usuaria a través de su narración subjetiva, puesto que se relata respecto a la forma en que fue interiorizada o concebida por la propia autora. Violencia de género. Cualquier acción que conlleve agresión de índole sexual, psicológica, física o económica hacia una mujer, ya sea realizada con intención o sin esta, misma que constituye por sí misma desprecio y demeritación ejercida del varón hacia la mujer. Procedimiento. Punto de partida. Primer acercamiento con la usuaria dentro del Consulado de la República de Guatemala en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, debido a la necesidad de apoyo principalmente de asesoría legal para denunciar la violencia intrafamiliar que durante años vivió. Para la recolección de información se utilizó la entrevista, primera sesión. Aquí se buscó obtener los datos generales como nombre, edad, nacionalidad, ocupación, estado civil, información médica básica, número de hijos o hijas, con quién vivía actualmente, cómo era la relación con cada uno de los miembros que conformaban en ese momento su familia. Segunda sesión. Esta sesión se orientó a conocer el motivo de la consulta. Además, al finalizar la misma, se decidió aplicar 2 escalas estandarizadas con el fin de medir el grado de depresión y ansiedad con el que la usuaria llegó y antes de comenzar la intervención. Tercera sesión. En esta sesión se trabajó el llenado del cuestionario multimodal sobre el historial de vida. Además, se le presentó su familiograma y análisis conductual con el fin de establecer con claridad sus metas conductuales. Historia de vida. Mediante el uso de esta técnica se buscó que la usuaria narrara o relatara los eventos más significativos para ella respecto a las etapas de su desarrollo como persona. Resultados de la investigación. Categoría de análisis: mujer. Desempeñar el rol de madre cuando no fue por decisión propia resulta ser problemático. En el caso de la usuaria, pasa por 2 eventos que le cambian la vida de manera significativa: abuso sexual y embarazo, que la orillan a sufrir las consecuencias sin la oportunidad de decidir sobre su propio futuro. El embarazo como consecuencia de una violación representa una maternidad forzada que resulta ser una experiencia traumática que acompañará a la víctima por el resto de sus días.
El embarazo, que como consecuencia de la agresión sexual sufrió la usuaria en la adolescencia, también trajo consigo consecuencias económicas para ella, pues es hoy en día la principal generadora de ingresos para gastos relativos a sus hijas y a su hijo, así como para sí misma y el hogar, lo que inevitablemente la revictimiza, impidiendo o al menos limitando su progreso como mujer. Aunado a lo anterior citado, la usuaria también experimentó un matrimonio precoz y forzado, que también infringió en su capacidad y más aún en su derecho de decisión y autonomía. Categoría de análisis: Historia de vida. Según Teresita de Barbieri, es en las primeras etapas del desarrollo del ser humano donde éstos, dependiendo de su sexo biológico, aprenden y desarrollan relaciones asimétricas de poder o sumisión y desigualdad. Es en estas etapas donde la ideología patriarcal o androcéntrica se establece de manera sutil como orden natural de las cosas, por tanto, se arraiga, se interioriza, se asume y se formaliza ante la sociedad. En la historia de vida de la usuaria resultó muy sencillo identificar que desde niña la criaron bajo el modelo androcéntrico, que postula las relaciones jerarquizadas, sumisión y una división sexual de trabajo, mismo que mantuvo hasta separarse de su pareja. Algunos de los patrones conductuales de dicho modelo de crianza, la usuaria sin saber lo inculcaba a sus hijas y a su hijo varón. Categoría de análisis: Violencia de género. La usuaria, sin saber, vivió todos los tipos de violencia, con excepción del feminicidio. Fue sujeta a abusos sexuales en reiteradas ocasiones, mismos que la denigraron y la situaron como objeto sexual para satisfacción de deseo por parte de quien fue su pareja. Así también fue víctima de daño psicológico al utilizar e instaurar en ella frases que devaluaban constantemente su autoestima y estabilidad emocional, las cuales en su momento se hicieron acompañar de agresiones físicas como golpes, jalones de cabello, puñetazos y patadas, además de negársele el pago de percepciones salariales a cambio de sus servicios domésticos y la malintencionada desatención por parte de su pareja para apoyarla a conseguir la regularización dentro de este país. La usuaria también fue víctima de violencia en sus diferentes modalidades. Como se expuso previamente, el punto de partida de esta fueron en su hogar. Sin embargo, la violencia comunitaria también jugó un papel crucial que la derivó a vivir situaciones de riesgo al permanecer como migrante durante años, imposibilitando su acceso a servicios básicos, ser explotada laboralmente por su condición irregular y discriminada socialmente por ser guatemalteca, así como también sufrió de violencia institucional al negársele inscribir como madre guatemalteca a sus hijos mexicanos. Los actos de violencia hacia las mujeres difícilmente se dan de manera aislada, lo que consecuentemente trae consigo agravar la situación que, aunada a la falta de justicia, fomentan un clima hostil que le impiden a la mujer el acceso a sus derechos humanos fundamentales. Conclusiones personales. El aportar conocimiento científico con una perspectiva de género representó para mí un doble logro. Primeramente, al tener la oportunidad de ser un medio por el cual la historia de vida de una mujer haya sido documentada y a su vez ser conocida, lo que permitió derribar esa invisibilidad de la cual fue objeto por muchos años al haber nacido como mujer y convertirse de manera obligada en migrante. Seguidamente, contribuir con material válido, producto de un trabajo objetivo encaminado a subsanar la deficiencia o carencia de una epistemología producida y reforzada por un marco tradicional androcéntrico. Convencida estoy que mi sexo biológico no define mis posibilidades de crecimiento en los diferentes ámbitos de mi vida. Sin embargo, hoy sé que ese desarrollo se consigue mediante las oportunidades y o recursos disponibles sobre una base igualitaria que al día de hoy, por más esfuerzos, sigue siendo una utopía.